Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con el tema número 10 de Física y Química de cuarto de la ESO, que se llama Fuerzas en Fluidos. Cuarto de la ESO. Os vuelvo a recordar que el tema aquí está muy resumido, pero tenéis vuestro libro en el que podéis ampliar todo lo que queráis y sobre todo los dibujos que en el libro son muy interesantes, ¿de acuerdo? Muy bien. La presión. Vamos a ver lo que es la presión. Es una magnitud escalar. Lo de escalar es muy importante porque muchas veces en los exámenes me ponen la presión con una flechita, como si fuera un vector. La presión no es un vector, ¿de acuerdo? La presión es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. Bueno, pues es una magnitud escalar que mide la fuerza por unidad de superficie. Presión es fuerza partido de superficie, ¿de acuerdo? En el sistema internacional se mide en pascales. Y un pascal será un newton partido de un metro cuadrado. El pascal es una unidad muy pequeña, ¿vale? Un pascal es una presión muy pequeña. Entonces se suele utilizar múltiplos de esta unidad como el kilopascal, megapascal, y también se utilizan otras unidades como es la atmósfera, los bares, que ahora veremos. Nosotros fundamentalmente en este tema vamos a trabajar siempre con pascales porque es la unidad de presión en el sistema internacional, y con atmósfera porque es una unidad de presión que se utiliza mucho en química, ¿de acuerdo? Muy bien. Presión en el interior de un fluido. Dice, la presión en un fluido genera fuerzas que actúan perpendiculares a las superficies de contacto. Aquí tenemos un dibujito, un recipiente lleno de fluido, y dentro del recipiente hemos metido un objeto. Pues la presión que genera el fluido genera fuerzas perpendiculares a la superficie de contacto. O sea, este objeto que está haciendo ahí pintado en verde está siendo presionado, están apareciendo fuerzas sobre sus paredes que tienden a comprimirlo, ¿de acuerdo? Y luego sobre el recipiente también aparecen fuerzas perpendiculares que actúan sobre todas las superficies de contacto, tanto el material o el objeto que haya dentro como las mismas paredes del recipiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos, ya que estamos hablando de la presión dentro de un fluido, pues vamos a ver ahora la presión hidrostática. Presión hidrostática. Dice, es la presión que un fluido en reposo ejerce en su interior, ¿de acuerdo? La presión que un fluido en reposo ejerce en su interior se conoce como presión hidrostática, ¿vale? Y la presión de un objeto sumergido en el interior de un fluido viene dada por esta formulita que es muy importante y que vamos a utilizar muchísimo en los ejercicios que vayamos a hacer de este tema. La presión en el interior de un fluido va a venir dada como la densidad del fluido, la gravedad, que si estamos en la superficie de la Tierra pues será 9,8, por la altura de la columna de fluido, ¿vale? O sea, si yo quiero medir la presión, por ejemplo, en este punto, o sea, abajo del todo, pues multiplicaré la densidad, si esto es agua, pues la densidad del agua, la gravedad pondré 9,8 y la altura pues será esta altura, ¿vale? La altura se da desde la superficie del fluido hasta el punto en el que yo la esté calculando. Pues si pongo esta formulita me sale la presión justo en este punto, ¿vale? Densidad del fluido, repito, tened cuidado que aquí soléis equivocaros, gravedad que es 9,8 y la altura, ¿vale? La columna de líquido que hay justo encima hasta el punto en el que yo quiera calcular la presión. Bien, principio fundamental de la hidrostática. Dice, dos puntos dentro de un fluido que se encuentren a la misma altura estarán sometidos a la misma presión, ¿vale? Esto es lo que se conoce como los vasos comunicantes. Si yo tengo, por ejemplo, imaginaros un recipiente, ¿vale? Y dentro de este recipiente pues tengo
una cosita así, otra más ancha y otra así, ¿vale? Y ahora yo he hecho líquido, pues en los tres, digamos, las tres zonas, la presión, como va a ser la misma, va a hacer que todos estén a la misma altura. O sea, no se va a llenar, no va a estar este más alto por ser más fino y este más bajo por ser más ancho, no, ¿vale? Y es debido al principio fundamental de la hidrostática, que repito, dos puntos dentro de un fluido que se encuentren a la misma altura estarán sometidos a la misma presión. ¿De acuerdo? Esto tiene muchas aplicaciones. Imaginaros que yo tengo, que es muy normal, un aljibe, un depósito de agua que se suele tener en la azotea para tener una reserva por si en algún momento cortan el agua y no me llega agua a mi vivienda, ¿vale? Eso se conoce como un aljibe. Pues normalmente no son transparentes, ¿no? Suelen ser de un material opaco que no veo si está lleno o no, porque claro, debe de estar tapado. Pues si yo quiero saber el nivel, simplemente pongo en la parte baja del depósito, imaginaros que esto fuera el depósito, pues pongo aquí un tubito transparente y el tubito me va a marcar el nivel del líquido. Cuando el nivel aquí baje, en el tubito también baja. Entonces yo puedo saber el nivel de agua que hay en mi depósito. ¿De acuerdo? Tiene muchísimas aplicaciones. En los exámenes lo que se suele preguntar fundamentalmente es que hacer un ejercicio de este tipo. Lo de los vasos comunicantes de vez en cuando se pone una figura para que tú vayas diciendo hacia dónde llega, si lo relleno de líquido, el nivel de los distintos tubos. Ya sabéis que en todo será el mismo, ¿vale? Siempre que estén abiertos, obviamente. Y poco más. Bueno, presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre un cuerpo dentro de ella, obviamente. Tenemos que pensar que muchas veces, sobre todo a mis alumnos les cuesta mucho trabajo entender que nosotros vivimos dentro de un fluido. Somos como peces, solo que los peces viven en un fluido que es el agua y nosotros vivimos en un fluido que es el aire, pero vivimos dentro de un fluido. Y exactamente igual que hay corrientes en el mar, hay corrientes en la atmósfera, que es el aire, y de la misma forma que la presión aumenta cuando nos sumergimos en el mar, pues la presión debida a la atmósfera también aumentará cuanto mayor sea la columna de, en este caso, gases que tengamos encima. ¿De acuerdo? Daros cuenta que la atmósfera tiene muchísimos kilómetros de altura. Aunque la mayor parte de los gases atmosféricos se concentran en los primeros 10-15 kilómetros, la atmósfera tiene cientos de kilómetros, ¿vale? Y ese aire, que es muy poco denso, que pesa muy poco, pues cuando hablamos de varios metros, pues prácticamente la presión que ejerce es mínima. Pero claro, cuando hablamos de muchos kilómetros de altura, una columna de muchos kilómetros de altura de gases que tengo encima, pues obviamente me están presionando, tal como vemos aquí, en todas las direcciones, ¿vale? En todas las direcciones, te están presionando por todas partes. Y eso es lo que conocemos como la presión atmosférica, ¿vale? Repito, es la presión que ejerce la atmósfera sobre un cuerpo dentro de ella, en todas las direcciones, perpendiculares al cuerpo, ¿de acuerdo? Y la presión atmosférica depende de la altura a la que nos encontremos y de la temperatura, ¿vale? De la altura y de la temperatura. Si subimos a una montaña, por ejemplo, subimos al Everest, pues obviamente estamos subiendo a 8 kilómetros, bueno, más de 8 kilómetros de altura. Luego, por encima de alguien que esté en la cima del Everest, la columna de gases que tiene es 8 kilómetros más fina, porque claro, está aquí arriba y todos los gases que están por debajo no le afectan. Luego, la presión que siente una persona que está a 8 kilómetros de altura es más pequeña que la presión que siente una persona que está a nivel del mar. ¿De acuerdo? Y luego la temperatura. Daros cuenta que a mayor temperatura los gases se dilatan y la densidad es más pequeña. Luego claramente también va a afectar a la presión.
Muy bien, ¿cómo podemos medir la presión atmosférica? Pues la primera persona que midió la presión atmosférica fue Evangelista Torricelli, que vivió entre 1608 y 1647. Midió la presión atmosférica en el 1643 y lo hizo de una forma bastante simple y a la vez bastante ingeniosa. O sea, cogió un tubo, imaginaros un tubo como un tubo de ensayo, pero que medía 1 metro, y lo llenó de mercurio. Obviamente lo llenó de mercurio, lo tapó, le dio la vuelta y lo metió en un recipiente que también estaba lleno de mercurio. ¿De acuerdo? Quitó el dedito y ahora la columna de mercurio bajó y se quedó justo con una altura de 760 milímetros de mercurio. Pues esa es la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Esa es la presión atmosférica. Vamos a hacer un dibujito aquí en la esquina, ya que tenemos espacio, para que lo veáis un poquito mejor. Tenemos el recipiente y el tubo que hemos dicho que medía 1 metro. Tanto el recipiente como el tubo están llenos de mercurio. ¿Vale? Y una vez que le doy la vuelta y lo introducimos en el baño de mercurio, la columna de mercurio baja y se queda hasta una altura, que esta altura son 760 milímetros. ¿Vale? ¿Por qué no baja y la columna entera de mercurio? Que podríamos pensar que es lo que debería de ocurrir. Pero la explicación es muy simple, ¿no? Tenemos la presión atmosférica presionando, valga la redundancia, sobre este baño de mercurio. Luego, la presión se transmite, como ya sabemos, a todos los puntos del fluido, incluso los de aquí arriba, a todos los puntos del fluido. Con lo cual, el peso de esta columna hace que quiera bajar. Pero la presión que está ejerciendo la atmósfera que tenemos por arriba hace que quiera subir. De tal manera que lo que se consigue es que el mercurio que hay aquí baje hasta que iguale las presiones que se están ejerciendo sobre el baño de mercurio. En ese momento en el que la columna de mercurio iguala la presión ejercida por esta columna, iguala a la presión ejercida por la atmósfera, resulta que la presión que estamos midiendo, la presión que está ejerciendo la columna de mercurio, es exactamente la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Fijaros qué experimento más simple y a la vez más ingenioso. Una cuestión. ¿Por qué utilizó mercurio? Que además hoy sabemos que es tóxico, en aquella época me imagino que no. Pero ¿por qué utilizó mercurio? ¿Por qué no utilizó agua, que es lo que tenemos más a mano? La respuesta es muy simple. El mercurio tiene una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico y el agua tiene una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico. O sea, el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. ¿Eso qué significa? Que esta columna de mercurio, si yo la llenara de agua, pesaría 13,6 veces menos. Y por consiguiente, si yo hago esto mismo con un tubo de 1 metro lleno de agua, no se saldría en una gota, o sea, el agua no bajaría. Porque necesitaría un tubo de más de 13 metros de altura para compensar la presión atmosférica. Obviamente me imagino que Torricelli haría experimentos con agua, no le saldrían, y fue utilizando líquidos cada vez más densos hasta que se fue por el mercurio, y ya con el mercurio sí que le salió. ¿De acuerdo? Bien, pues fue Evangelista Torricelli, como he dicho, en el 1643, el primero que midió una presión atmosférica, ¿vale? Y
Una atmósfera es la presión que ejerce la columna de mercurio de 700 milímetros de altura. Bueno, eso ya lo hemos visto. Si yo ahora quiero, porque claro, he medido la presión en milímetros de mercurio, que es una unidad de medida de presión. O sea, 700 milímetros de mercurio es una atmósfera y es una unidad de presión que se utiliza mucho, sobre todo en química. Pero si quiero traducir esa presión a unidades del sistema internacional, pues bueno, yo tengo una columna de mercurio, ¿no? Pues con mi formulita, densidad del fluido por gravedad por altura, 13.600, que es la densidad del mercurio. La altura hemos dicho que son 760 milímetros, que son 0,76 metros, por la gravedad, y me sale 101.300 pascales. Luego, una atmósfera, o sea, la presión que está ejerciendo la atmósfera sobre nosotros a nivel del mar, son 101.300 pascales. O sea, es enorme, ¿vale? Esta sí que es una presión enorme. Esto lo tenemos que saber porque nos va a caer en todos los exámenes cambio de unidades, ¿vale? Tenemos que saber que una atmósfera son 101.300 pascales. Muy bien, pues vamos a ver ahora los instrumentos de medida, los instrumentos con los que podemos medir la presión. Simplemente lo vamos a nombrar porque tampoco tienen mayor importancia, esto no se pregunta nunca en los exámenes, ¿vale? Los manómetros, que son los instrumentos que utilizamos para medir gases, y un barómetro es un instrumento que también vale para medir presión, pero en este caso el barómetro se utiliza para medir la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, acabamos de ver antes que la presión atmosférica depende de la altura, con lo cual yo puedo medir la altura o mejor, puedo medir la presión y calcular la altura a la que está, por ejemplo, una montaña, a la que está, por ejemplo, un edificio. Hay una relación entre presión y altura, por consiguiente, yo puedo medir presiones y calcular alturas. Eso es lo que se conoce como un altímetro, ¿vale? Y la formulita para calcular la altura en función de la presión la tengo aquí. No se suele preguntar esto en los exámenes, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis. La altura será la presión de un punto A menos la presión de un punto B partido de la densidad en este caso del aire, por la gravedad. ¿De acuerdo? Si yo tengo un edificio, ¿de acuerdo? Tengo un edificio, tendré la presión del punto A será la presión en el suelo, donde empieza el edificio, y la presión del punto B será la presión en el punto más alto. Pues presión en el punto A menos presión en el punto B, partido de densidad por gravedad, me va a dar la altura del edificio. ¿De acuerdo? Muy bien. Propagación de la presión en fluidos. Esto sí que se suele preguntar en todos los exámenes, con lo cual esto hay que entenderlo bien y estudiarlo, porque esto cae, ¿de acuerdo? Fundamentalmente lo que aplicamos es el principio de Pascal. Muy importante. Dice, la presión que se ejerce en un punto de un fluido incompresible se transmite totalmente en todas direcciones a todos los puntos del mismo. Repito, la presión que se ejerce en un punto de un fluido incompresible, que no se puede comprimir, mi alumno me pone incomprensible, que no se puede comprender, y además me lo ponen muchísimo, ¿vale? Incompresible, que no se puede comprimir. Bueno, la presión que se ejerce en un punto de un fluido incompresible se transmite totalmente en todas las direcciones y en todos los puntos del mismo. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo una botella y le presiono en un punto, con una presión de 10 pascales, pues esa presión se va a transmitir a todos los puntos de la botella. Eso es lo que te viene a decir. Y este principio es muy útil porque lo puedo utilizar a nivel tecnológico, por ejemplo, para una prensa. Una prensa, cuando tú vas a un taller mecánico, por ejemplo, ves cómo levantan el coche en una prensa hidráulica para poder trabajar, cambiarle las ruedas o hacer algo con el motor, ¿de acuerdo? Bien, pues el fundamento que se aplica en las prensas hidráulicas es el principio de Pascal. Y lo tenemos ahí en un dibujito que yo creo que se entiende más o menos bien. Una prensa no son más que dos, como los vasos comunicantes de antes, ¿vale?
uno tiene un área, una superficie muy pequeñita y otro tiene un área, una superficie mucho mayor. Si yo ejerzo una fuerza en este punto, lo que estoy en definitiva, como aquí tengo un émbolo, lo que estoy es presionando, estoy ejerciendo una presión sobre este punto. Esa presión se va a transmitir íntegra en todos los puntos del recipiente y en todas direcciones, ¿vale? Luego la presión que yo estoy ejerciendo aquí se va a ejercer aquí, 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 en todas las partes del fluido. Y por supuesto aquí, hacia arriba, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que aquí el émbolo es mucho mayor, la superficie es mucho mayor. Y la presión es fuerza partida a superficie. Si la presión que estoy ejerciendo es la misma y aquí la superficie es mucho más grande, la fuerza también tiene que ser mucho más grande, porque la presión es la misma, se mantiene constante todos los puntos del fluido. Una forma de ponerla es esta: presión es F1 partido de S1 y también será F2 partido de S2, porque hemos dicho que la presión se transmite íntegra en todos los puntos del fluido, ¿vale? Si yo despejo ahora la fuerza 2, me queda F1 partido de S1 por S2. Y ahora, si S2 es mayor que S1, que es lo que ocurre, ¿verdad? Esta es más pequeña que esta, pues F2 es mayor que F1. Con lo cual, resumiendo, una pequeña fuerza que yo haga en el émbolo pequeño se traduce en una gran fuerza que yo hago en el émbolo grande. Y de esta forma, con una pequeña fuerza en el émbolo pequeño, puedo conseguir levantar pesos muy grandes en el émbolo grande, ¿de acuerdo? Pues es el fundamento de una prensa hidráulica. Ejemplo de esto, pues los frenos hidráulicos. O sea, cuando paramos un camión frenando, yo hago una pequeña fuerza sobre el pedal de freno y esa pequeña fuerza es capaz de parar un camión. Luego, obviamente, ahí estamos utilizando el principio de Pascal, las máquinas hidráulicas, la transmisión de dirección. Si habéis intentado mover el volante de un coche cuando está parado, es imposible. Sin embargo, cuando está funcionando, el volante se mueve sin ninguna dificultad. Pues, transmisión hidráulica. Bien, esto es muy importante, suele caer en los exámenes prácticamente siempre. Y lo otro que cae en los exámenes prácticamente siempre es el empuje, ¿vale? Fuerza de empuje en cuerpos sumergidos, lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, que vivió entre el año 287 a 212 a.C., ¿vale?, estableció lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado. Vale, lo tenéis aquí. La formulita la tenéis ahí. El empuje que experimenta el cuerpo será densidad del fluido por la gravedad por el volumen del líquido desalojado. Y aquí tenemos un dibujito. Si yo tengo un objeto sumergido en un fluido, va a experimentar fundamentalmente dos fuerzas: el peso, que siempre está, y el empuje hacia arriba. El empuje lo calculamos multiplicando la densidad del fluido, la gravedad y el volumen de este objeto, que será exactamente el mismo que el volumen del líquido desalojado, ¿vale? Esto es relativamente fácil de entender, ¿de acuerdo? Porque simplemente es algo que hemos experimentado todos, cuando hemos ido a la playa con un balón y hemos intentado sumergirlo, o a la piscina, me resulta prácticamente imposible. Y en el momento que lo suelto, el balón sale disparado hacia arriba. No se va ni a la derecha ni a la izquierda, sino hacia arriba. Luego está claro que todos los cuerpos que al sumergirlos en agua o en cualquier líquido experimentan una fuerza hacia arriba, ¿vale? Y esa fuerza es exactamente igual el peso del líquido desalojado, que es lo mismo que el volumen del objeto que yo estoy sumergiendo. Con ese volumen calculo la masa de líquido que cabría en ese volumen. El peso de ese volumen será la fuerza que experimente el material hacia arriba, el objeto sumergido hacia arriba. ¿Cuándo flota un cuerpo? Pues cuando el peso es mayor que el empuje. Si esto es mayor que esto, el cuerpo se hunde. Cuando el peso es más pequeño que el empuje, o sea, el empuje es mayor, el cuerpo flota. Y cuando el peso es igual que el empuje, el cuerpo está en equilibrio. En el canal de Ciencia Solidaria, que como ya he comentado varias veces, ponéis en Google Ciencia Solidaria YouTube y os sale el primero. Hay experimentos de Arquímedes
que podéis ver y os ayudarían mucho a entender los contenidos de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Este tema es uno de los últimos de física química de cuarto, muchas veces no llegamos, pero es un tema muy importante, ¿de acuerdo? Pues si os ha gustado el vídeo, por favor suscríbanse y denle a like. Hasta luego.